gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Hermanos, estábamos hablando acerca de Primera de Juan, capítulo 2. Tuvimos que dejarlo a medias porque nos tocó el desarrollo de la escuela bíblica. Así es que vamos allí, por favor, con nuestras Biblias, Primera de Juan. Y estamos aquí, vamos a empezar justamente solo mencionando el versículo 1 y nos vamos a enfocar en el capítulo 2. Allí nuestro hermano Octavio está entregando, aunque si bien esta hoja, ¿no?, este fascículo se les ha entregado la semana pasada, de estos dos versículos, Primera de Juan capítulo 2 versos 1 y 2. Sin embargo, en el fascículo de hoy nos vamos a enfocar y lo que se les está entregando es el versículo 2. Bien, así que desde el punto 8. Yo voy a ir un poquito más atrás en realidad, porque no quiero perder de vista aquello que les iba comunicando y que lastimosamente allí nos dejaron a medias, ¿ya? Estábamos mencionando, terminado lo que viene a ser Primera de Juan 1, y dijimos de que el apóstol Juan nos invita en el verso 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, él dice allí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recordemos que esto, el apóstol Juan estaba hablando acerca de que todo creyente, nosotros, la raza humana, tenemos una naturaleza de pecado y que aun a pesar de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, no es de que esta naturaleza pecaminosa muere, sino que esto continúa. Gálatas 5 dice de que hay una lucha entre la naturaleza de pecado y el Espíritu Santo, y dice para que vosotros no hagáis lo que quisierais, dice Gálatas 5. Así que el creyente es quien decide a quién otorgar el control de su vida, si al Espíritu Santo o si a su naturaleza de pecado. Recordemos que Romanos 8.1 dice de que el Señor, Romanos 8.1 en ese contexto nos dice de que nosotros tenemos que agarrar y considerar de que debemos de permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo de vida. Así que nos pone el apóstol Juan el verso 9 de Primera de Juan 1.9 y dice que nosotros, entendiendo de que tenemos una naturaleza de pecado, nosotros somos invitados por el Señor, y más que una invitación, en realidad viene en una actitud imperativa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros somos invitados por el Señor, y esto es una responsabilidad de cada creyente, de que cuando nosotros hemos hecho algo o hemos pensado algo malo, algo que sabemos que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón de que lo que hicimos, lo que pensamos o lo que no hicimos no fue correcto, entonces dice que nosotros podemos acudir al Señor y confesar. Recordemos la palabra griega homologeo, estar de acuerdo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros tenemos que acudir al Señor en una actitud de humildad. Nosotros debemos de acudir al Señor en una actitud de estar de acuerdo con Él en que lo que yo he hecho no está bien delante de Dios, he pecado delante de Él en su santidad, y que por tanto yo acudo para confesar ese pecado y para restaurar, para que Él restaure conmigo la comunión. Bien, así que esa es la manera en que el creyente debe de acudir al Señor, y entendemos que cuando nosotros confesamos nuestro pecado no es una invitación para nosotros a que continuemos pecando. El Señor ya me perdonó, yo puedo seguir haciendo lo que quiero. No, sino que más bien esto viene a ser de que el Señor quiere de que a partir de esa confesión yo viva de manera permanente buscando tener esa comunión íntima con Él. Bien, esa comunión íntima con el Señor.
Entonces, esto es sumamente importante para nosotros. Acompáñenme aquí en el capítulo 2, versos 1 y 2, que es nuestro tema de estudio. Dice allí, primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La semana pasada concluimos con lo que ha venido a ser este verso 1 del capítulo 2, y hemos visto allí que, como Juan nos menciona, nos dice de que Él nos escribe esto para que nosotros no pequemos. Bien, el propósito de Juan en todo lo que Él, siendo testigo de primera mano, nos escribió a nosotros, diciéndonos que eso, por un lado, tiene el propósito de que nosotros tengamos comunión con el Señor y comunión entre nosotros. También el otro aspecto es que el motivo de que Él nos ha escrito a nosotros es para que nosotros no pequemos. Y si pecamos, dice, tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo el justo, nuestro Señor Jesús. Él, dice la palabra, Filipenses capítulo 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él vino y se humilló, teniendo la condición de hombre. Nuestro Señor Jesucristo, al venir a la tierra y nacer milagrosamente de una virgen y venir a ser 100% hombre, nunca dejó su deidad. Jesús se mantuvo siendo 100% hombre y 100% Dios. Bien, esto es algo importante que nosotros tenemos que mantener en mente, y lo vamos a propósito, en el transcurso de este verso 2, vamos a un poquito más profundizar en ello. Así que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo el justo. Y aquí es donde empieza el versículo 2. Y vamos a iniciar aquí a partir de este verso 2a, donde nos dice allí la palabra en el verso 2a, y Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados. Bien, Él es la propiciación por nuestros pecados. Permítanme. Ahora sí. Bueno, recordemos, y creo que más o menos en esto fue lo que terminé la semana pasada, porque ya no dio más tiempo, y les estaba haciendo un ejemplo de lo que venía a ser el arca del pacto en el lugar santísimo. El arca del pacto era hecha de madera de acacia fina, y además de ello el arca del pacto estaba revestido de oro finísimo. Era algo así como una caja, pero tenía en lo que era la cubierta, ¿no?, el propiciatorio, eran dos querubines que estaban el uno mirándose al otro con las alas extendidas. Y dentro del arca del pacto también se le llamaba el arca del testimonio, porque dentro guardaba el maná, ¿no?, un efa de maná. Dentro también guardaba la vara que había reverdecido de Aarón, y también tenía las tablas de la ley que Moisés había dado a Israel. Entonces se le llamaba también el arca del testimonio, y la presencia de Dios moraba en el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Miren ustedes lo que nos dice la Biblia. Vamos, por favor, allí acompáñenme. Levítico capítulo 16, verso 14. Vamos a tratar un poquito de entender, porque aquí Levítico, vamos a decir rapidísimo, porque este es un estudio bastante interesante. Levítico capítulo 16 nos está hablando acerca del día de expiación. Era un día en el cual el Señor decía que era un día en el cual el judío tenía que estar, dice allí, poniéndose a cuentas con el Señor. Era un día en el cual no era fiesta precisamente, sino más bien un día en el que el judío tenía que su carne, dice, estar allí en confesión delante del Señor, pero además también el sumo sacerdote tenía allí un proceso de hacer de intercesión por el pueblo de Israel. Levítico 16, 14 al 16 nos dice así lo siguiente. Nos dice: tomará luego de la sangre del becerro, está hablando esto del sumo sacerdote, tomará de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará, esto está hablando del carnero, y ahora dice,
Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así que lo que tenía que hacer el sumo sacerdote era en ese día, un día muy especial para los judíos, solamente una vez al año que el sumo sacerdote entraba como un intercesor delante de Dios y del pueblo. Él venía con la sangre del sacrificio, primero del animal de uno de ellos y luego venía por el segundo y lo rociaba, dice, sobre el propiciatorio. ¿Y qué era lo que el Señor hacía con ellos? El Señor lo que hacía prácticamente era cubrir los pecados, expiar es la palabra específica. El Señor expiaba los pecados del pueblo de lo que ellos habían hecho durante todo ese año. Y esa era la labor. ¿Qué tipo de animal era? Bueno, la Biblia nos decía que los requisitos de esos animales eran un animal de un año, el animal más gordo entre todos los animales, el animal más sano, ningún perniquebrado, ningún ciego, ningún animal enfermo, sino de entre todos los animales, los mejores animales eran los que venían para el sacrificio, lo mejor. Así que eso era lo que se daba y en este caso una vez al año ahí estaba el sumo sacerdote haciendo eso. Y ahora eso es lo que se hacía y Hebreos nos explica. Vámonos ahora a Hebreos. El Levítico está Antiguo Testamento y ahora tenemos que dirigirnos al Nuevo Testamento en lo que significaba, y eso es importante para nosotros entender qué significaba todo este proceso de la muerte de los animales en sacrificio. Bien, vámonos allí a Hebreos, por favor, capítulo 9, versos 13 y 14. Rapidísimo. Y anótenlo, por favor, esto también en sus cuadernos. Todo el capítulo 9 y parte del capítulo 10, hermanos, es muy importante que nos habla acerca de esto de los sacrificios. Estoy tratando de irme ahí al punto, capítulo 9, versos 13 y 14, nos dice allí lo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí ahora nos está hablando, nos muestra la comparación en esto que era en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales para tener comunión con Dios, para que los pecados sean expiados, y ahora nos muestra de este otro lado el escritor de Hebreos y nos dice de que la sangre de nuestro Señor Jesús fue mucho más perfecta. En realidad, lo que se vio aquí en el Antiguo Testamento fue nada más como un espejo, fue nada más como una pequeña muestra de lo grandioso que sería ahora nuestra justificación de todos aquellos quienes creemos, nuestra justificación por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es lo que satisfizo, dice la palabra en Romanos, satisfizo la justicia divina. Solamente por la sangre de nuestro Señor Jesús. Versos 28a de este mismo capítulo de Hebreos, capítulo 9, nos dice allí el verso 28a, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. El sacrificio en el día de expiación era cada año. Los israelitas tenían que hacer eso cada año. En este caso, la palabra allí nos dice en el verso 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todo el mundo, y satisfizo la justicia de nuestro Señor, de Dios el Padre. Así que lo que podemos ver aquí es que la propiciación, cuando Juan habla acerca de esto, de la propiciación por nuestros pecados, esa palabra propiciación es la palabra hilasmos. Se utiliza esto rara vez, pero tiene un profundo significado teológico. Describe la obra sacrificial de Cristo que satisface la justa ira de Dios contra el pecado, reconciliándonos a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre en aquella cruz. Cuando hablamos de propiciación, de hilasmos,
significa que mediante la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesús, Él satisfizo plenamente la justa ira de Dios contra el pecado, al tomar nuestro lugar, haciendo posible el perdón sin violar su perfecta santidad. O sea, esto no fue, digamos, como que Dios el Padre agarrara y se hiciera hecho el que mirara a otro lado, digamos, con respecto al pecado del hombre, sino de que en realidad el creyente se acerca al Padre por medio de este puente que viene a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por tanto, cuando el Padre mira al creyente, no lo mira al creyente en cuanto a sus obras del creyente, en cuanto a la vida que lleva el creyente, sino que lo mira al creyente en la santidad, en la perfección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra hilasmo se conecta con el asiento de misericordia, el propiciatorio. Eso, el propiciatorio del Antiguo Testamento, donde cada año se rocía sangre sacrificial, o se rociaba sangre sacrificial para cubrir el pecado. Como el Cordero perfecto de Dios, el Señor Jesús ofreció su propia sangre una vez por todas como la verdadera y última propiciación. Por ejemplo, allí veamos qué es lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús en Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí entonces vemos que el mismo Juan el Bautista dice acerca de Jesús, y lo dice a la multitud que estaba en ese momento allí presente. Él dice, mirando a nuestro Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miramos esa relación. La relación antiguo testamentaria, sacrificios, miles de sacrificios, ¿no? Año tras año, para que el oferente tenga comunión y tenga paz con Dios por medio de la sangre de animales. Pero por medio del nuevo pacto, cuando nuestro Señor Jesús dijo, he aquí, ¿no?, el nuevo pacto en mi sangre. Nuestro Señor Jesús dio inauguración del nuevo pacto por medio de su sacrificio personal. En la cruz, la propiciación unió justicia con misericordia. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo para que la misericordia y la gracia pudieran ser derramadas sobre nosotros. Nosotros podemos ver claramente cuando miramos Isaías capítulo 53 y leemos todo el capítulo como tal, es una clara muestra y cruda además de lo que allí escrito está, se cumple en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en todo ese proceso de su sufrimiento hasta llegar a la cruz. Y todo eso tuvo ese propósito justamente de que Él sea esa propiciación que pueda por medio de Él unir justicia y misericordia. Este versículo destaca la magnitud del sacrificio de Cristo. Jesús no solo es nuestro defensor ante el Padre, sino que también es quien proveyó para nuestro perdón, tiene la autoridad para silenciar toda acusación del malvado, ¿no? Así que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él está ahora, dice la palabra, a la diestra del Padre Celestial. Él está intercediendo allí por sus hijos, por los creyentes, ¿no? Y también dice que por medio de Él, Él nos da a nosotros, nos provee el perdón. De hecho, es que en nuestra salvación, Él nos ha dado ya todo el perdón judicial de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero por lo que ya hemos leído en los versículos anteriores, claramente nos dice de que nosotros cuando pecamos, nosotros necesitamos acudir a Él. Y esto tiene que ser algo continuo en el creyente, algo que es permanente, algo en lo cual el Señor nos invita diariamente a que nosotros nos dirijamos a Él en una actitud de estar de acuerdo con Él con respecto a algunas cosas que tal vez hagamos o pensemos y que necesitamos su perdón. Y así evidentemente Satanás no tiene para con nosotros nada que pueda delante del Padre, porque nuestro Señor Jesucristo dice, yo pagué por sus pecados. Primera de Juan en el 2b nos dice, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Esta es una declaración general. La muerte de Cristo por los pecados no se limitó solo a los creyentes. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. La muerte de nuestro Señor Jesucristo por los pecados no se limitó solamente a nosotros, a los creyentes, sino que se extendió a los pecados de todo el mundo. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue con un alcance universal, suficiente para toda la humanidad, aunque solo aplica a quienes creen. Veamos allí Romanos capítulo 3, versos 19 al 26, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? Así que, hermanos, como podemos ver aquí, lo que está mostrando es de que el sacrificio de nuestro Señor Jesús ha venido a ser con un alcance universal, ¿no? Este sacrificio no es solamente por los creyentes. Nosotros tenemos similitudes con nuestros hermanos reformados, ¿sí? Hay muchas similitudes que tenemos con ellos y destacamos mucho a propósito a aspectos teológicos en las cuales tenemos mucha relación y estamos de acuerdo en muchas cosas con ellos, pero por ejemplo, una de las cosas en las cuales tenemos diferencias es justamente en este punto, ¿no? Donde uno de los puntos de la doctrina reformada es que la justificación, el alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesús, dicen ellos, es solamente por los creyentes. Pero nosotros aquí vamos a mostrar desde la Biblia justamente de que eso no es así. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en este verso de Romanos 3, 19 al 26, y vamos a continuar justamente hablando de este punto. Ese punto en el cual los hermanos reformados hablan es la expiación limitada. Y para nosotros viene esta pregunta: la expiación, y en este caso el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su alcance viene a ser limitado o ilimitado, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, la muerte de Cristo fue para todo el mundo. Decir que su muerte se limitó a unos pocos elegidos contradice las Escrituras. Juan 1:29, que ya lo hemos visto, cuando Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante, Juan 3:16 también nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esto está hablando de toda la humanidad en su conjunto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, y vemos también en los otros versículos, como por ejemplo 1 de Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Allí claramente vemos de que Pablo le dice a Timoteo de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el alcance fue de todos, para todos. ¿Bien? Y también 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
el deseo del Señor, el deseo de Dios el Padre es que todas las personas, toda la humanidad venga a ser salvo, ¿no? Por tanto, la cobertura, el alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para toda la humanidad. Bien, dicha enseñanza socava la justicia y la misericordia que la cruz pretende, que la cruz, por supuesto, nos muestra. Cristo murió por todas las personas. Su muerte fue suficiente para todos a lo largo de la historia. El Nuevo Testamento describe su sacrificio no solo como expiación, que es, la expiación es como cubrir algo, ¿no es cierto?, sino dice como propiciación, es decir, la satisfacción de una vez por todas de la ira de Dios. Veamos a ver qué nos dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así es. Bien, así que nos muestra aquí de que el Señor tenía que ser, dice, semejante a nosotros. Por eso es que Él se humanizó. Él es nuestro pariente redentor, ¿no? Nuestro Goel, ¿no? Y basada en esa historia de Ruth, solamente 4 capítulos, hermanos, que es una historia preciosa de amor en el cual nos demuestra a través de esta historia humana de Ruth con su suegra, ¿cómo se llamó su suegra? Noemí, ¿no es cierto? Y luego que Boaz llegue a ser parte de esta historia como el pariente redentor. Esto es una historia en la cual es cabalmente aplicable a nosotros en el sentido de que nosotros venimos a ser justificados por nuestro pariente redentor que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Él vino a humanizarse por nosotros para que por medio de su sacrificio nosotros tengamos vida eterna. La afirmación de Juan de que Cristo es la propiciación y no solamente por los nuestros, es decir, por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, no puede solamente restringirse a los creyentes. El mundo entero significa claramente toda la humanidad, como se ve en 1 de Juan 5:19, donde la misma frase se refiere a toda la humanidad no salvada. ¿Qué nos dice 1 de Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que, hermano, el alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hay un dato que nosotros tenemos, es un dato extrabíblico, ¿no? Evidentemente no se encuentra en las Escrituras, pero hermanos, cada vez que yo miro a este hombre por el YouTube, Ron Wyatt, no sé si ustedes han oído acerca de él, que fue un arqueólogo, ¿no? Pero no precisamente un arqueólogo profesional, en realidad era un creyente en el Señor, una persona que amó mucho al Señor, y el Señor lo utilizó a Ron Wyatt, ustedes pueden ver su historia a través del YouTube, utilizó a Ron Wyatt para que él descubra cosas bastante importantes y que están dentro de la historia bíblica, ¿no? Por ejemplo, Ron Wyatt fue el que descubrió en el Mar Rojo, descubrió, por ejemplo, los soldados egipcios, aún todavía los herrajes de las que fue lo que los caballos llevaron, ¿no es cierto?, para la guerra, rastros de espadas, de oro, y todo ese trayecto en el cual estos soldados egipcios agarraron y fueron tras de los israelitas, y porque se había abierto el Mar Rojo, Dios lo había hecho así por medio de Moisés, y cuando pasaron todos los israelitas y el ejército egipcio estaba yendo detrás de ellos, ahí Moisés agarra y ora al Señor y se cierra eso, y mueren allí, mueren prácticamente enterrados, ahogados, mueren los egipcios, los soldados, ¿no? Ron Wyatt fue el que descubrió eso, ¿no? Y allí se vio una evidencia más de la veracidad de las Escrituras. Ron Wyatt estuvo también allá cuando el arca de Noé agarra y dice y se fue y se quedó en los montes del Ararat, ¿no? Y no es que descubrió en realidad Ron Wyatt eso, pero ya posteriormente fue invitado y él fue uno más de los que dio categóricamente afirmación de que lo que se encuentra ahí en el monte Ararat es justamente el arca de Noé, ¿no? Y una de las cosas que a mí realmente me impactan es que, por ejemplo, extraoficialmente
pero público, es que Ron Wyatt ha confirmado de que él encontró el arca del pacto, ¿no? Y lo que Ron Wyatt dice es que el lugar donde encontró él el arca del pacto, además con otros mobiliarios del templo, es que el arca del pacto estaba sobre un pequeño cerro, llamémoslo así, sobre un cerro, en el cual el arca del pacto estaba puesto dentro de una cueva, dentro de ese cerro, y más arriba hay como una parte cuadrada, como que si haya sido puesto allí en algún momento como una madera, y él está convencido de que esa madera, o eso lo que era una parte cuadrada, que era como que se habían puesto ahí alrededor, como se hayan hecho como ritos allí, como un lugar que parecía ser de oración, pero ese lugar allí más arriba, lo que se ve es que haya venido a ser la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de grietas, cuando nuestro Señor Jesús sufrió en esa cruz y su sangre vino a ser derramada por nosotros, en medio de todas esas grietas la sangre vino desde arriba y vino a caer justamente encima del arca del pacto. Ron Wyatt encontró evidencia de sangre, tomó muestras de laboratorio de esa sangre, lo llevó al laboratorio de Israel sin mencionar nada, solamente dijo: por favor, hágame, aquí ahí tengo sangre, por favor, solamente haga un examen de laboratorio. Y allí, interesante lo que Ron Wyatt mencionaba, que decía: todos nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 cromosomas Y, 23 cromosomas X. ¿Quién da las cromosomas X? Es la mujer. ¿Quién da los cromosomas Y? Es el varón, el padre, ¿no es cierto? En esa sangre habían 23 cromosomas X y solamente un cromosoma Y, que es lo que definió el sexo, varón, ¿no? Y eso fue lo que le dieron respuesta y le dijeron: esta sangre corresponde a una persona, pero lo interesante de esto es que no hay 23 cromosomas Y, sino tan solamente uno, y eso fue lo que definió su sexo, ¿no? Es un dato, evidentemente, como les digo, es extrabíblico, pero es algo que vino a ser una noticia bastante en su momento dada, y lo podemos encontrar todavía por el YouTube, esa información. Pero esto es lo que justamente la palabra de Dios nos dice, de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo vino prácticamente por medio de su sangre, a dar perdón. Así como el sumo sacerdote agarraba y echaba la sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto una vez al año, nuestro Señor Jesucristo una sola vez para siempre satisfizo toda justicia del Padre. Así que, y esta justicia no es con un alcance solamente hacia los creyentes, sino que esta justicia o este alcance de salvación es para todo el mundo. Con su muerte, Jesús logró todo lo necesario para que Dios ofreciera justamente la salvación a todo ser humano, pasado, presente y futuro. Esta provisión universal se basa en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Primero podemos decir a Jesús que es verdadero hombre, 100% hombre, 100% hombre. Como verdadero hombre, Jesús pudo representar plenamente a toda la humanidad, usted y yo. Toda la humanidad en su conjunto, todos los países del mundo, en todas las generaciones están representados por la humanidad de nuestro Señor Jesús. Como sin pecado, es decir, Él era el sustituto perfecto e intachable, porque la palabra de Dios testifica de que Él nunca pecó. Nuestro Señor Jesús, dice la palabra, vivió una vida perfecta. Por eso fue que el Padre agarró y dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en otra oportunidad dijo: he aquí mi Hijo amado, a Él oíd. Nuestro Señor Jesús vivió una vida intachable delante de Dios, por eso es que Él vino a ser justificado por el Padre Celestial. Y también podemos ver a nuestro Señor Jesús como el mismo Dios, como Dios mismo. Su sacrificio tiene un valor infinito que es suficiente para toda la humanidad. Hermanos, esto nosotros es algo que no tenemos que perder de vista. Nuestro Señor Jesús, como un verdadero hombre, como un ser humanamente sin pecado, vino a ser como uno de nosotros, pero nunca pecó, y a la vez también como Dios. Su sacrificio tiene un valor infinito que alcanza para todas las personas. La propiciación de Cristo hace posible la salvación para todos.
aunque sus beneficios solo se aplican a quienes creen. El sacrificio de Cristo eliminó la barrera del pecado, haciendo posible la reconciliación con Dios. Sin embargo, la salvación sigue requiriendo una respuesta personal de fe no merecedora. Es importante que nosotros entendamos esto. Si bien hay un alcance de salvación para todos, sin embargo es importante entender de que la salvación se requiere por medio de una respuesta personal de la persona. Cuando la persona viene a ser confrontado consigo mismo por medio de la palabra, cuando el hombre se da cuenta de que él no puede cumplir el estándar que Dios exige de él, cuando él mismo ve por medio de la palabra la santidad de Dios 3 veces santo, 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 dice la palabra, haciendo énfasis a la santidad de Dios. Dios es un ser perfecto y dio al hombre aquí ese parámetro de sus mandamientos y le dijo, cumple mi ley. Y Santiago dice que si nosotros cumpliéramos toda la ley, pero si tan solamente falláramos en un solo punto de la ley, nos hacemos culpables de todo. Pero hermanos, basta nada más preguntarnos a nosotros mismos si alguna vez, basta preguntarnos en realidad a nosotros mismos si nunca hemos mentido. Basta preguntarnos a nosotros mismos si nunca hemos hablado mal para nuestro prójimo. Basta para preguntarnos a nosotros si nunca hemos robado. Y cuando nosotros nos ponemos en cada uno de los mandamientos de Dios y de manera honesta nos vemos frente a un espejo, llegamos a una conclusión sencilla: definitivamente somos pecadores. Somos pecadores. Y por tanto es de que Dios, por amor, dice al mundo, Juan 3:16, por amor al mundo, Él envió a su Hijo unigénito para que por medio de Él, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, toda la humanidad pueda tener la oportunidad de ser salvo, pero requiere de manera personal, siendo la salvación individual, no colectiva, requiere que cada persona que se acerca a Él realmente lo haga en una actitud de fe y convencido realmente de que necesita de Dios. Nadie puede ser obligado a ser salvo. Y esto es importante entenderlo. Nadie es obligado a ser salvo. Dios no obliga a nadie su salvación. Pero la salvación de Dios está presta para el hombre. Cuando alguien cree en Cristo, sus pecados son perdonados y se le acredita su perfecta justicia y la vida eterna. El perdón salda la deuda, la justicia paga la cuenta. El perdón salda la deuda y la justicia de nuestro Señor Jesucristo paga la cuenta, pagó la cuenta. Pero tenemos que llegar también a este punto crucial. No podemos irnos de aquí, de este lado, en el entendido de que digamos erradamente de que la salvación es limitada solamente a los escogidos, pero también sería un error si nosotros nos vamos al otro extremo hablando acerca del universalismo. Ambas situaciones son herejía y nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Cuando hablamos del universalismo, tenemos que entender que este versículo no enseña la salvación universal. La muerte de Cristo hace que todas las personas sean salvables. Y tenemos que entender este término. La muerte de nuestro Señor Jesucristo enseña de que todas las personas son salvables. Es decir, todas las personas tienen la oportunidad de ser salvas. Eso es lo que quiere decir. Allí lo vemos en Juan 3:16, en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como ya lo hemos mencionado, el deseo de Dios es de que todos vengan a la salvación, de que todos vengan al conocimiento de la verdad, pero solamente quienes creen en Él. Esta fue la pregunta que le hizo el carcelero a Pablo y a Silas cuando agarró y viendo toda esa situación milagrosa que ocurrió, agarró y lo sacó de la cárcel y le hizo esta pregunta. Le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y de Silas fue una sola: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Reciben sus beneficios todos aquellos quienes creen en Él. La salvación nunca es forzada. Se recibe con fe
en las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Vemos también aquí el castigo. Entonces, por un lado entendemos, no se trata aquí de un alcance limitado en cuanto al alcance de salvación para todos. Tampoco se trata de un universalismo, es decir, de que por la sangre de Cristo ahora todos automáticamente son salvos. Y tampoco, y cuando vemos aquí, cuando hablamos acerca del castigo, ¿no? La Biblia aquí nos muestra, y bueno, empezamos por esta pregunta: ¿por qué la gente va al infierno? Si el alcance y la cobertura de salvación de nuestro Señor Jesús es para todos, en el sentido de que todos pueden ser salvos, entonces la pregunta es: ¿por qué las personas van al infierno si nuestro Señor Jesús pagó por nuestros pecados? La gente va al infierno no porque el sacrificio de Cristo sea insuficiente, sino porque lo rechazan, sino por rechazarlo. Su pago hace posible la salvación para todos, pero solo se aplica a quienes creen. Juan 3:16 y verso 36, por favor. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, y Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, lo que sucede con la humanidad es que lastimosamente muchos en la humanidad tienen el mismo pensamiento y la misma incredulidad que tuvieron en aquella oportunidad los líderes fariseos. Y aunque esto lo hemos hablado también en algunas oportunidades hacia atrás, es importante recordarlo. Nuestro Señor Jesús, cuando agarró y delante de la multitud empezó a hacer los milagros, y cuando principalmente agarró y sacó un demonio al cual tenía a un muchacho mudo, ¿no? Sordomudo, ¿no? Y cuando el demonio salió de él, vino a ser un muchacho completamente normal. La actitud de los fariseos fue agarrar y, a pesar de haber sido testigos de semejante milagro que el Señor Jesús había hecho, a lo único que ellos atinaron fue agarrar y decir: no echa a los demonios sino por Beelzebú. La actitud de estos hombres fue una actitud recalcitrante, una actitud en la cual ellos agarraron y, a pesar de haber sido testigos de una obra increíble, jamás antes había sucedido algo como eso, pero prefirieron mantenerse en su incredulidad, se aferraron a su incredulidad, amaron más sus pecados que realmente agarrar y llegar a decir: sí, Señor Jesús, tú eres verdaderamente el Mesías. Y lo peor de todo esto es que quienes dijeron esto eran personas quienes debieron desde el principio haber dado justamente ese lugar de autoridad a nuestro Señor Jesús, pero al final lastimosamente vinieron a ser sus verdugos. Hermanos, hay mucha gente que, a pesar de ser testigos de la manera en la cual Dios se mueve y Dios obra, prefieren quedarse en sus pecados porque aman sus pecados, se deleitan en sus pecados y prefieren quedarse allí antes de recibir la gracia del perdón del Señor de sus pecados, porque no quieren apartarse de lo que ellos aman. El Señor Jesús o el apóstol Pablo dijo, también el Señor Jesús dijo: nadie puede amar a dos señores, porque amará a uno y simplemente menospreciará al otro. Y eso es lo que pasa con una multitud de personas que no vienen al Señor, a pesar de conocer la palabra, a pesar de ser testigos de lo que Dios hace en la vida de otras personas, a pesar de aún poder incluso congregarse en una iglesia. Hermanos, mantienen esa actitud recalcitrante y desprecian y desechan la gracia de Dios que tiene para ellos. Por eso es que el apóstol Pablo también nos anima a cada uno de nosotros y nos dice: hermanos, examinémonos a nosotros mismos, examinémonos, pongámonos a cuenta con el Señor. No sea, dice el apóstol Pablo, que habiendo sido yo heraldo para algunos, yo mismo venga a ser eliminado. Claro que eso el apóstol Pablo lo está diciendo en realidad en una actitud no de que eso precisamente sucediera con él, porque él estaba convencido de su salvación, evidentemente, y lo sabemos por su apostolado. Pero lastimosamente, hermanos, hay personas quienes agarran
y viven una vida dentro de la iglesia. Hay saludos, hay apapachos, hay amistad, pero fuera de la iglesia viven vidas totalmente diferentes a lo que el Señor Jesús nos manda. Así que la vida del creyente tiene que ser la misma, tanto dentro como fuera de la iglesia, porque esa vida está constituido por lo que el Señor ha hecho internamente en nuestras vidas. Así que cuán importante para nosotros es que entendamos, queridos hermanos, que aunque nuestro Señor Jesús dio su vida, dio su sangre, lastimosamente habrá gente quien irá para el infierno. ¿Por qué? Porque rechazan su gracia, rechazan su misericordia. El Señor Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, ancho, y angosto es el camino que lleva a la salvación. Allí nos muestra Juan 3:18, ya lo hemos leído, ¿no? Estos textos. Sigamos. Imputación. La salvación se basa en la verdad vital de la imputación, donde Dios transfiere la culpa de nuestro pecado a Cristo como nuestro representante y donde la justicia de Cristo se transfiere a quienes creemos. En Romanos capítulo 5, versos 12 hasta el 6:10, Pablo explicó esto como una transferencia triple. Es un poquito largo, ¿no? Pero básicamente habla de que en Adán, lastimosamente, todo dice así como Adán pecó, el pecado vino al mundo y como consecuencia del pecado la muerte, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo es ahora, Jesucristo dice es el postrer Adán, en el cual por medio de él todos ahora también tienen la oportunidad de ser salvos. Así como el pecado entró por un hombre y por este pecado la muerte a todos, por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la vida y la vida eterna a todos quienes creen en él. El pecado de Adán imputado a la humanidad a través de la desobediencia de Adán, el pecado y la muerte entraron en el mundo y la culpa se extendió a todas las personas por nacimiento. Por nacimiento estamos en Adán espiritualmente muertos y condenados. Romanos 5:12, ¿qué nos dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La culpa de la humanidad imputada a Cristo en la cruz, la culpa de la raza de Adán fue atribuida a Jesús. Allí soportó nuestros pecados como sustituto, satisfaciendo la justicia de Dios y haciendo posible la gracia y misericordia de Dios para todos. Romanos 5, 18, 19, Isaías 53, 5 y 6. Romanos 5, 18, ya dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Isaías 53, 5, 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó sobre él, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo clavado en esa cruz, y en ese momento en el que Él dice una de estas frases tan conocidas para nosotros, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el temor de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús está orando allí desde los versos, en todo lo que viene a ser capítulo 14 al 17, nuestro Señor Jesús está orando, intercediendo por sus discípulos, pero también orando al Padre, diciendo, Señor, si fuera de ti, por favor, pase de mí esta copa. El Señor no estaba Él orando por evitar el sufrimiento. Lo que el Señor estaba orando y lo que Él se sentía en en la cual
esa presión que él tenía es que por un momento él estaría alejado del Padre, porque él en su humanidad estaría clavado en esa cruz y todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, pecados pasados, presentes y futuros, estarían sobre él. Nuestro Señor Jesucristo se convirtió en un recipiente en el cual cargó todos nuestros pecados sobre él, de tal manera que el Padre no podía mirar a su Hijo amado. Y él le dijo esas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, en su humanidad, siendo perfecto, Él dice, lo agarraron y lo llevaron por juicio, dice, lo llevaron hasta la muerte. Sufrió por nuestros pecados. Él vino a ser el sustituto de nosotros. Quien merecía estar en esa cruz éramos cada uno de nosotros, porque somos pecadores. Sin embargo, Él fue a la cruz. Él fue a la cruz de manera voluntaria, como cordero que es llevado al matadero. Él fue llevado a la cruz de manera voluntaria y murió, sufrió y murió por nuestros pecados, para que por medio de su sangre usted y yo tengamos plena salvación. La justicia de Cristo atribuida a los creyentes, en el momento en que una persona cree en Cristo, se le acredita su perfecta justicia y pasa de estar en Adán, que es culpable y condenado, a estar en Cristo, perdonado, justo o justificado y seguro. Romanos 5, 17 al 19, que ya lo hemos leído. Filipenses 3, 9, por favor. A ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es. Allí el apóstol Pablo le recuerda al creyente de que no tenemos ninguna obra meritoria delante de él, sino simplemente la justicia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Ahora vamos a ver por medio de este pequeño gráfico lo que nos muestra lo que viene a ser la salvación, ¿ya? La palabra allí nos indica de que toda persona en algún momento recibe el Evangelio. Primera de Corintios 15, 3, 4 nos menciona cuál es justamente el Evangelio. Dice, porque primeramente, el apóstol Pablo dice, primeramente les he enseñado asimismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo vemos en Efesios 1:13. El evangelio es este: nuestro Señor Jesucristo vino y murió, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Luego nos muestra también que nosotros, habiendo sido pecadores, nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, y solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener salvación. Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:13, lo acabo de leer, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Espíritu Santo nos sella, lo que hace el Señor es llevarnos a una nueva relación con él. Esa relación en la cual antes era una relación de condenación, que él nos miraba con sus ojos de ira, ahora él nos mira como hijos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y eso hace de que nosotros, y esto es lo que se ve dentro de lo que viene a ser este círculo verde, nos muestra de que el Señor nos hace parte de su familia. Cuando el Espíritu Santo nos sella, el Señor nos hace parte de su familia espiritual. Juan 1:12 dice de que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Así que el Señor nos hace parte de su familia. Gálatas también nos habla de eso, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y cuando somos parte de su familia, el Señor también nos lleva a la comunión, primeramente con Él y también con toda la familia espiritual. Eso es lo que hemos visto durante este estudio que hemos tenido de Primera de Juan, durante todo el primer capítulo de esta epístola, ¿bien? Que el apóstol Juan nos dice que
como creyentes tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión unos con otros por medio de la humanidad y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos muestra aquí este cuadro, este pequeño gráfico azul de la comunión. Y también nos muestra, voy a irme antes, también nos muestra de que aún como creyentes nosotros probablemente podríamos tal vez pecar, ¿no? Es verdad, tenemos nuestra naturaleza de pecado. Primera de Juan, de verso 8 nos dice eso, verso 8, verso 10 nos dice eso, de que el creyente puede llegar a pecar, ¿no? Y cuando el creyente insiste en el pecado, eso no lo saca al creyente de la familia de Dios. El creyente viene a ser disciplinado. Capítulo 12 de Hebreos nos habla acerca de eso, de que siendo Dios nuestro Padre, Él dice como a Padre Él disciplina. ¿Qué pasa de nosotros como padres cuando vemos de que nuestro hijo insiste en una actitud de rebeldía frente a nosotros? Bueno, normalmente decimos, ¿no? Hijo va uno, ¿no? Hijo va dos, ¿no? Cuidado con la tercera, ¿no? Y luego de repente hijo va tres, ¿no? Y como buen padre uno necesita agarrar y corregir esa actitud de su hijo. Aquí nos dice de que el padre dice disciplina a su hijo y que a veces dice la disciplina puede ser dura, pero dice al final la disciplina viene a ser provechosa, ¿no? No es de que el Señor nos saca de su familia, sino más bien lo que hace el Señor es por medio de la disciplina agarrar y corregir nuestra actitud para que no perseveremos en el pecado. Y por último, aquí ya finalizando, nos muestra de que nosotros podemos, una vez que el Señor ya sea que nos discipline o de repente no llegue a ese punto, lo más importante que nosotros debemos de entender de que Él nos ha dado la confesión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y algo sumamente importante que necesitamos entender es que aunque el creyente llegare a pecar y llegare realmente a hacer cosas totalmente indebidas delante del Señor, si es verdaderamente hijo, la palabra aquí nos indica de que Él nunca nos va a sacar de su familia. El creyente nunca perderá la salvación. El creyente nunca perderá la salvación. Y quiero terminar, yo lo voy a leer este texto de Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Y vamos a terminar allí con este texto, ¿ya? Juan, allí capítulo 10, verso 27. Dice allí, versos 27 al 29, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí el Señor está siendo sumamente enfático y bastante claro de que dice que nosotros estamos en dos manos, en las manos del Padre y en las manos de nuestro Señor Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Y si hubiera este caso hipotético de que si la salvación se perdiera, entonces podríamos tal vez decir como un caso hipotético de que Dios no es Dios. Si es que Dios dice de que nadie nos puede arrebatar de su mano, ¿cómo es entonces de que el creyente podría perder la salvación? ¿No? Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Ahora, lo que como creyentes nosotros debemos de entender es que hay una línea muy delgada entre lo que viene a ser la apostasía, una línea muy delgada en lo que puede ser la apostasía con relación a alguien que cree ser hijo de Dios, pero que en realidad nunca tuvo una relación con Él. Hermanos, el apóstol Pablo dijo que nosotros debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y no está hablando en un sentido como que si la salvación se nos escapara. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que nosotros debemos ser coherentes con nuestra vida, coherentes con nuestra fe. La fe nunca es una fe abstracta, algo que no se nota, sino de que la fe es verdaderamente plausible
es evidente, y es evidente por medio de nuestra vida misma, por medio de nuestras acciones, por medio de lo que hacemos se refleja nuestra fe. Así que, amados hermanos, esto es lo que hasta aquí estamos viendo de estos dos versículos de Primera de Juan capítulo 2 versos 1 y 2. Realmente muy interesante. Si lo hemos tomado todo esto, lo hemos seguido el proceso, vemos realmente una enseñanza muy, pero muy vasta, amplia, y sobre todo para nosotros que nos da completa seguridad y a la vez también nos da una base firme teológica con respecto a que si viniera por allí alguna enseñanza herética, hermanos, estemos firmes y fundamentados y podamos con las escrituras agarrar y mostrar de que lo que se está dando tal o cual enseñanza no es correcta. Bien, así que, hermanos, esto es muy importante para nosotros. Qué lindo ha sido esto de hoy. Haya sido quizás importante que hayamos tenido un poquito más de tiempo para poder, tal vez, algunas dudas, algunas consultas que haya habido, pero lastimosamente el tiempo realmente pasa volando. Pero, hermanos, fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos en Él. Nuestro Señor Jesucristo dio su sangre y por medio de Él hemos recibido no solamente salvación, sino que la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Eso para nosotros significa una vida completa, una vida con propósito, una vida que tiene sentido, una vida en la cual podemos disfrutar tomado de la mano de nuestro Señor Jesús cada día. Bien, así que esa es la comunión en la cual Él nos invita. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este estudio en el cual, Señor, se va desarrollando. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos va dando entendimiento. Te pido, Señor, esté permanentemente obrando en nuestras vidas. Sabemos que no solamente en este lugar el Espíritu Santo está en nosotros. Y Padre, te pido eso en cada día que tu Espíritu Santo nos esté guiando por medio de la lectura de tu palabra. Danos, Señor, comprensión. Danos, Señor, entendimiento, discernimiento espiritual, para que, Señor, según vamos nosotros estudiando tu palabra, Señor, usted nos dé todo ello, lo cual nos ayuda, nos fortifica, nos alimenta, nos da una base firme de nuestra fe, y sobre todo esto nos lleva, Señor, a que nuestras obras, Señor, sean en obediencia a tu palabra, a que realmente, Señor, te busquemos de corazón, a que nos mantengamos firmes en cualquier situación en la cual nos encontremos. Padre, te encomendamos nuestras vidas. Te pido por nuestros hijos, te pido por nuestras familias. Bendice, Señor, a cada familia de esta iglesia, tu iglesia, gracia y paz. Te encomendamos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.